Hola, bienvenidos al podcast de Mi vieja quería una abogada. ¿Qué es un podcast? No sé, escuché el de Barsi para saber eso. Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Entre nosotros y con entrevistadas nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente. Esto es Mi vieja quería una abogada. Un podcast de sociología. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días a todos. Esto es Mi vieja quería un abogado, un podcast de sociología. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva edición. Una edición que no será una saga vida cotidiana, no será una saga política. Esto vuelve a ser un programa con todas las de la ley. Y en Zoom, como todos los últimos episodios, están conmigo Juan Martín Rasta Carabeta y por primera vez en este estudio compartiéndolo conmigo, Tomás Juliás. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Rusito? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Tommy? ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rasta? Una alegría estar acá. Debo admitir que es un gusto compartir este programa con ustedes. Un programa que, como ustedes bien saben, ha venido trabajándose hace una serie de días. Los que nos siguen por las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en @título en trámite, nos deben haber visto las distintas publicaciones en las cuales íbamos comentando que estuvimos haciendo una entrevista a Eduardo Anguita, que íbamos a hacer un programa sobre militancia, que es este, claramente, y que buscábamos la participación, las experiencias y los comentarios en general sobre todo este tema, que es todo un tema, ¿no? Así que, ¿por qué agarramos el tema de la militancia? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación de este programa con la militancia? ¿Quién de ustedes lo quiere explicar mejor? Dura. Se puso en aprieto. Me animo a dar mi perspectiva. No sé si lo voy a poder explicar mejor que Tommy, pero veremos. Es básicamente, sino seguramente la única herramienta legítima para transformar hoy en día la realidad, y eso ya es todo un tema. Y creo que nos pega muy de cerca. Y probablemente sea una de las razones a nosotros como sociólogos en general, nos pega bastante de cerca porque nos dedicamos a analizar la realidad, y no solo eso, porque si en algún momento, imagino en el transcurso de la carrera, alguno leyó a Marx, también se trata de transformar la realidad, y la militancia va en relación con eso. Esa es el porqué para mí de esto que está sucediendo ahora mismo. Y aparte, agrego a lo que comentabas, contextualmente, más allá de que esto va a ser subido al podcast y a YouTube, y lo pueden escuchar en cualquier momento, la realidad es que al momento de estar grabándose, transcurre un nuevo aniversario del Cordobazo. Esto estamos hablando del 29 de mayo. También los que nos siguen en Twitter, lo vuelvo a repetir, Twitter o Instagram, @título en trámite, van a haber visto un hilo sobre el tema, recordando el hito y el evento, y todo el proceso general. Así que viene a cuento de eso, pero excede también el fenómeno del Cordobazo. En ese sentido les pregunto a los dos, ¿militan? ¿Ustedes militaron? Yo nunca milité en una agrupación política, si es lo que estás preguntando, pero imagino que sí. Nunca milité, no sabría explicar bien por qué, porque fui una escuela, como le dicen, politizada. Sin embargo, nunca tuve esa, no sé si es interés, sí me interesó, sí lo pensé varias veces en meterme en alguna agrupación, pero nunca terminé de dar el paso, así que nada, de mi punto de vista, una gran herramienta transformadora, pero nunca estuve dentro de una agrupación. ¿Rasta? Yo sí, milité 4 años, creo, en la universidad, en el PCC, Partido Comunista Congreso Extraordinario.
una agrupación chica, ustedes ya saben, me han cruzado, los he molestado en la facultad, todos. Te hemos visto. Sí, no hay dudas. Nada, es una vertiente de izquierda dentro de el Frente para la Victoria en su momento, pero bueno, no, ahora ya no estoy militando, soy uno de los famosos fundidos del grupo que se cansaron, se quemaron o lo que le quieran poner en el medio, porque es una dinámica que hay que mantener, uno le dedica muchísimo y tiene que tener ganas antes que todo. Si no, uno lo termina padeciendo, que era lo que más me pasaba al final de todo. Hablando de eso, me recuerda que Seba Dinerstein en Instagram, o no sé si es el apellido, podría ser perfectamente el usuario, vamos a decir, Seba Dinerstein, también repasa un poco lo que decías vos, de que es fundamental, pero la militancia universitaria está zarpada en mezquina, comenta a nuestro comentario. Sí. Tenemos puede que tenga algo de eso. Un fiel exponente en el Rasta. Bueno, bien, yo comparto un poco, estoy a medio camino entre la experiencia de Tommy. En realidad, de otro palo, no milito, pero una organización, Razón y Revolución, me podría considerar como un colaborador, digamos, no milito, sería mezquino justamente decir que milito ahí, pero sí como hay una cercanía. Así que estoy como un poco a medio camino entre tu experiencia Rasta y la de Tommy. Pero entiendo un poco en qué sentido lo mencionan. Bueno, ¿a qué nos referimos igual cuando hablamos de militancia? ¿A qué tipo de militancia en realidad estamos haciendo referencia? Nosotros vamos a centralizarnos o a centrarnos en un enfoque más bien político de la militancia, pero la militancia como tal, militar como verbo, en todo caso podría exceder, obviamente, la actividad vinculada partidaria, o universitaria o política, aunque podría tener un contenido político intrínsecamente a la actividad militar. Eso podríamos discutirlo. Pero antes de pensar nosotros y discutir, si les parece, me interesaría, y si están de acuerdo, compartir un adelanto, un avance de la entrevista que hicimos con Eduardo Anguita. Les comento, Anguita, ex militante del PRT-ERP en los 60, 70, detenido en el 71, si mal no recuerdo, o en el 70. No, perdón, 73. En el 73. En el 73, exacto. Y docente, periodista, etcétera, etcétera, que va a salir después de este programa, la entrevista completa. Si les parece, compartimos primero cómo define él su participación y la militancia, y después charlamos sobre eso. ¿Les parece? Bien. Dale. Y yo me ubico en un lugar de ex militante, aunque resulte inseparable el sentimiento de militancia, la militancia es una práctica y esa práctica hace a un montón de, no solamente de tus conductas, sino de tus maneras de percibir a los otros y de pensar. Así que, aunque yo diga que pienso muchas cosas como cuando era militante, de hecho no ejerzo la militancia. Bueno, interesante. Ya plantea inicialmente, no se considera militante actual. Incluso aunque piense parecido en muchas cosas de lo que pensaba en aquel momento. Ya está poniendo el aspecto del pensamiento y el aspecto de la acción, o de la práctica, si se quiere. Sí, es muy interesante una persona que ha militado en una agrupación tan importante y tan influyente en esos momentos como el PRT-ERP, que hoy se diga como ex militante. Es interesante que destaque la acción o la práctica de militar como algo inherente al sentimiento militante o a percibirse militante. A mí me llamó mucho la atención, me pareció muy interesante la entrevista, y esta parte particularmente me parece clave y creo que nos va a dar para hablar un poquito. Sí, tal cual. Estábamos arrancando la entrevista y ya era una de las preguntas que teníamos ahí en la cartera para hacerle, y salió a jugarla derecho sin que le preguntemos nada.
y sí es por demás interesante. Además, creo que da como una suerte de definición propia que es bastante acertada, porque uno cuando está militando está convenciendo. Entonces, cuando uno está discutiendo más allá de que por ahí el argumento que está discutiendo tiene argumentos en contra al respecto, pero decide borrárselos porque está discutiendo para ganar una discusión y convencer. Es lo que está intentando. No está, de alguna manera, buscando una construcción colectiva con ese opositor político acerca de cuál es la primera, o la verdad, si lo querés poner de alguna manera. Por lo menos no en el campo de batalla, entre comillas, de la palabra, ahí como si te digan el parlamento, cuando están haciendo un discurso, no están buscando construir un concepto en común. Después sí, se discute atrás, pero en ese acto de disuadir, persuadir y convencer a quien sea, uno tiene una percepción propia y una percepción ajena. Y ahí esa relación de militar al otro, o militar un tema, es toda una definición. Para los que no saben, porque este programa es escuchado por el resto de América Latina y países hispanoparlantes, el PRTER, una organización política de los 70, que activó en algún punto la estrategia armada. Así que bueno, para ubicarse un poco temporal y espacialmente. Me parece importante señalarlo. Pero bueno, vemos acá un poco toda esta cuestión de la relación ambigua entre la práctica y el discurso, la práctica y las ideas, la acción y las ideas, vinculado a la cuestión política, en este caso, y en el caso de Anguita, yo no lo hubiera esperado. No se considera militante, sino ex militante justamente porque dejó la práctica. No digo que eso sea la visión hegemónica, pero podría serlo. O sea, la vinculación de que necesariamente sentirte militante, o ni siquiera sentirte, alguien que milita es alguien que ejerce prácticamente esas ideas. Como vos decís, Rasta, que intenta convencer. Pongamos, puede no ser esa la acción, convencer, pero quizás esencialmente, en última instancia, esa acción tiene un interés de convencimiento. Ahora, ¿qué tipo de acción se estará refiriendo a Anguita en ese extracto, ¿no? Porque en su momento su práctica militante capaz era, bueno, obviamente tratar de convencer, pero también agarrar un fierro y nada, qué sé yo. Entonces, por ahí no se siente ese tipo de militante, pero se podría sentir otro tipo de militante porque lleva hoy en día otras prácticas, es periodista, tiene, qué sé yo, puede militar de otra forma, no sé, él evidentemente no lo siente así, pero... Es interesante eso que planteas, porque a veces el grado máximo de militancia o el grado máximo de acción y práctica sería, por ejemplo, agarrar un fierro, agarrar un arma, y disminuir ese nivel, en todo caso, pareciera a él alejarlo de la definición de militancia. En cambio, si el camino fuera inverso, tal vez no. O precisamente, tal vez agarrar un fierro te alejaría de la definición de militancia hoy. Porque ya no estarías convenciendo, dejarías la batalla cultural por hacer la guerra por otros fines, ¿no? O por complejizar la guerra de la política por los fines de la violencia y transformarla en otra cosa, ¿no? En una guerra directamente. Pero yo, o por lo menos desde donde lo interpreté o donde veo, creo que el tipo está en un nivel reflexivo, es una persona que con el tiempo ha sabido reflexionar sobre los más diversos temas. También es una de las razones por la cual lo trajimos a charlar, y se prestó con mucha buena onda. Y nada, el hecho de tener esta honestidad y esta transparencia para pensarse a sí mismo, pensar el presente, pensar el futuro y pensar lo que hizo también en el pasado y tener una autocrítica al nivel que Flaco la tiene, me parece que para mí eso es lo que más lo aleja del concepto de militancia, de donde lo veo. Sí, también a mí me parece que entra a jugar, no descubro nada, o nada nuevo, la relación también así, si se quiere, ambigua entre práctica y acción, práctica y teoría, y al mismo tiempo otra ambigüedad más,
que es la vinculada a la razón y la fe, o si se entiende como que se cruza un eje vinculado a la práctica de la teoría con otro eje vinculado a la racionalidad de la propia acción de militar, con la fe en ese objetivo, si querés, o en los fines de esa militancia. A mí me parece que ahí hay una discusión sociológica en esencia. La acción de militar, la acción social de militar, porque de vuelta, así como vos decías, Rasta, si tiene el fin de convencer, en algún punto estás suponiendo que existe un otro. Por lo tanto, es una acción social, no es una acción individual. Bien, ¿cuánto en ese esquema, en ese marco, hay de fe, de creencia, y cuánto hay de racionalidad? Sí, es interesante porque la militancia, la militancia política, uno lo podría asociar rápidamente a decir, bueno, tiene ciertos valores, cierta cuestión moral, ideas que lo llevan a militar en determinada agrupación partidaria o en otra. Entonces, a mí me hizo pensar esto, y lo habíamos hablado, digo, la acción social, como pensándola tipo Weber, ¿no? Se podría pensar en una acción social de un militante como una acción social racional únicamente, o sea, donde adapta sus medios a un fin de manera racional sin ningún valor, o siempre la militancia tendría que ser un tipo de acción social afectiva, racional con arreglo a valores, como la define Weber. Puede ser simplemente racional, o sea, yo milito porque necesito X fin y sin ningún valor de por medio. ¿Se puede eso? No sé, me lo pregunté. Yo creo que no. Yo creo que siempre va a estar intermediando ciertos valores, ciertas ideas individuales para eventualmente conseguir un fin, adaptar los medios y conseguir un fin. No sé qué opinan. Sí, para mí hay cierto esquema, es una opinión mía, pero creo que hay un esquema de percepción del mundo, de interpretación de la realidad, por lo cual, en última instancia, más allá que pueda haber una vinculación entre medios y fines, sean los fines que sean y sean los medios que sean, que en última instancia deposita se fundamenta en los valores. Entonces, a ver, si en el esquema weberiano de la acción social, digamos, el esquema de tipos ideales de acción social, el máximo grado de racionalidad es la acción racional con arreglo a fines, en algún punto también sabe a poco pensar que este tipo de acción, que es militar, se va a adaptar a una y a solo una de esos tipos. En la práctica, justamente, el mismo Weber lo dice, nunca se da exactamente una acción racional con arreglo a fines tal cual, o una acción racional con arreglo a valores tal cual, o una acción tradicional tal cual. En la práctica, claro, sí. Exactamente. Siempre como un tipo ideal, aspirando como algo muy, muy idealmente, pero sí, es interesante tenerlo como referencia, bueno, como lo usa Weber, ¿no? Como para poder analizar estas cosas, creo que está buenísimo. Sí. Pero en ese sentido, sí, yo coincido con vos, que se acerca más en todo caso a la posición de la acción racional con arreglo a valores, porque no deja de ser una acción racional. No, por supuesto. Coincido. Me pareció interesante eso de que sea cual sea el fin y sea cual sea el medio, digo, por no poner valoraciones en juego, todo tiene algún tipo de racionalidad o un marco de racionalidad, porque estás haciendo política, y la política, desde Maquiavelo, se mide con bastante frialdad. Entonces, si no lo estás haciendo de esa manera, no creo que te vaya tan bien, pero poder balancearlo, poder tener un correcto balance, sea cual sea los fines que tengas, te digo, repito, sin poner valoración al respecto, un correcto balance entre los valores que te llevaron a militar y los fines que vos querés conseguir, si querés tener algún tipo, o querés que lo pueda resumir en una pequeña
una fórmula del éxito político, que no soy, eso está clarísimo, sería esa, la de no descartar aquellos valores y aquellos nortes que a uno lo hacen caminar hacia alguna dirección y poder darlo a la racionalidad que te rodea, a la realidad que te rodea, para poder conseguir los fines que te propongas. Sería un poco una ecuación perfecta. Uh-huh. Sí, Tommy, sí. No, sí, que en esto que estamos hablando es interesante porque estamos hablando de una acción social, pero desde el individuo lo estamos pensando, ¿no? Entonces, ese individuo está dentro de una organización, dentro de una agrupación más grande. Entonces, también está bueno ver cómo funciona una acción individual dentro de una grupal. Entonces, nada, creo que tenemos un audio por ahí también para ver un poco esto, ¿no? Sí, exactamente. Anguita también va a hablar de la relación entre el sujeto individual, que por lo cual nosotros le preguntamos, la relación también ambigua entre el sujeto individual y el sujeto grupal, que es la organización. Puede ser cualquier organización. Si quieren, bueno, escuchamos, ¿les parece primero eso? Y después vemos este tema. Se concebía desde una mirada dogmática, porque además era una etapa, si uno mira, era la etapa feudalista, era la etapa en donde se pensaba el socialismo de una manera construida de arriba hacia abajo, es decir, desde el Estado, de las líneas de producción de grandes fábricas de miles de obreros, y sobre todo con un sentido muy vertical, donde inevitablemente la jerarquía, la autoridad se construía en base a preceptos, a normas, a reglas, estatutos. Está clarísimo, ¿no? Hay como un encuadre en el cual el individuo, el sujeto, con sus valoraciones, con su racionalidad y todo lo que estuvimos hablando, se enmarca en unos valores y en unas reglas y en unos fines y modalidades, modos de acción que lo superan, que lo exceden, que justamente son grupales, son compartidos. Sí, tal cual, con su propia organización, y se entronca también en un momento histórico, que lo dice al principio. Parece que lo hubiera sacado de alguno de los textos que nos cruzamos por ahí en la facultad. Cómo analizar un proceso y un momento histórico de acuerdo a un sistema de producción o una forma de organizar el trabajo, cosa que se permea en todos los ambientes de la vida social. La verticalidad, el orden, algo que sea más o menos dogmático, coincidía también, inclusive el momento de los niveles de violencia en los cuales él militaba, como para poner en contexto, no es que de repente todos se dieron cuenta que la violencia, o que el PRT se dio cuenta que la violencia era un camino efectivo para conseguir sus medios. No era parte de un momento histórico, que bueno, es un podcast entero aparte, pero sí, cómo la estructura económica o de producción afectaba en ese momento a las formas de organización. También se ven hoy, donde son distintas. Sí, a mí me parece que se nos plantea, y se plantea en este tema, un nuevo eje que problematiza en general la acción del militar, que son todas reflexiones que me parece a mí que deben transcurrir en la cabeza de aquellos que militan y de aquellos que militaron, que en algún punto los puede llegar a acercar y en otro momento, depende de cómo te agarre el día, te puede llegar a alejar. A ver, vos tenés, por un lado, la cuestión de la teoría con la práctica. Ya eso implica un eje sobre el cual trazar. Por el otro, vos tenés la cuestión del elemento moral, o de creencia, o de fe, o de dogma, como estuvieron mencionando, que incluso lo señala Anguita. Esto habla de que es muy dogmático en algún punto, más allá de la formación y todo eso, que tiene un elemento dogmático, y su contraparte, que sería la parte racional. Digamos, hacemos esto no solamente porque lo creo, sino porque me lo demuestra el análisis de la realidad. Bien, a eso, aparte, habría que agregarle un eje que tiene que ver con la individualidad frente a la grupalidad. ¿Es mi identidad individual o es una identidad grupal?
que me supera. Bueno, eso implica en algún punto anular la individualidad o perfeccionarla en tanto que es colectiva. Bueno, todo esto es una reflexión que se hace, de hecho me lo planteo a mí mismo. Tal vez por eso no milito, o tal vez por eso quiero militar. Y creo que es una de las cosas que suelen estar presentes. Yo me lo planteé varias veces y digo, bueno, me meto en una agrupación a pesar de que pueda tener ciertas cosas, ciertas contradicciones. ¿Me bancaré esas contradicciones? Sí, no, bueno, está la parte individual en un colectivo, entonces siempre está presente, me parece, y bueno, seguramente Rasta con su experiencia militante nos podrá decir mejor, pero creo que es muy interesante y muy central esto, porque además Anguita antes en el primer audio hablaba de militante como conducta también. Y en ese entonces el PRT y ERP tenían un documento que se llamaba Moral y Proletarización, que era básicamente una, entre comillas, bajada de línea moral, de decir, bueno, ¿qué es un militante? ¿Qué tiene que hacer un militante? ¿Cómo tiene que comportarse? Entonces, capaz hoy en día no es tan así ese tipo de militancia, pero en ese momento se vivía de una forma, bueno, evidentemente a tal punto que uno tenía que reglar su forma de ser para poder pertenecer a X agrupación porque se perseguía un objetivo determinado y se debía actuar conforme a lo que se pensaba. Entonces, eso también es muy interesante de lo que plantea él y bueno, esto de la moral como una guía de acción para el militante me parece que es muy interesante para verlo también hoy en día, a ver cómo se plantea. Sí, a mí hay algo de ahí de la experiencia, ahora te dejo a vos, Rasta, si nos querés contar tu experiencia en este punto, que tiene que ver con algo que también menciona Anguita, que es la organización pasa a ser la familia, los amigos, la familia, el contacto, las redes de sociabilidad, las redes las redes sociales en general, pasan todo por ahí. Entonces, quizás eso también es algo que abruma, acerca para aquellos que quizás no están, no tienen quizás un grupo de pertenencia o algo así por fuera de la organización. Pero tal vez eso también aleja a aquellos que ya lo tienen por fuera, a pesar de que no compartan los esquemas o las valoraciones políticas o las percepciones del mundo. Bien, ahí te dejo, Rasta, quería meter esa muletilla. Igual fue un golazo lo que acabas de meter, porque es mucho así. Digo, el hecho de la militancia y el compromiso que genera en los individuos tiene que ver con la comodidad en el grupo, con sentirse parte de, así como uno se siente parte de un grupo de amigos, también cuando se junta, nos podíamos juntar, ¿no? Entonces, en ese ser parte de tu grupo de amigos, vos también perdés tu individualidad un poco, lo que te gusta. Y vos con tales grupos de amigos hablas de tal cosa, con tales otros grupos de amigos, generalmente tenés otro tipo de temas cuando ya si tenés 2 o 3 grupos de amigos o lo que sean. Eso sucede también en la militancia, con un poco de normas más estrictas y con objetivos políticos se pone más seria la cosa, ¿no? Un suertudo, Rasta, que tiene varios grupos de amigos. Bueno, no, pero es eso, o sea, vos tenés que tener ganas. Vos tenés que tener ganas de juntarte con tu grupo de amigos, si no, no son tus amigos. Y esa sociabilidad que se genera es fundamental para poder mantenerte a lo largo del tiempo en la militancia, porque vos, desde el primer momento, por lo menos me pasó a mí, sabés que estás relegando parte de cuestionamientos, razonamientos personales, y a medida que van sucediendo, por lo menos yo lo hice conscientemente desde un principio, y a medida que van pasando los acontecimientos políticos, vas transcurriendo tiempo, vas aprendiendo más cosas, esas cosas siguen apareciendo y aparecen constantemente. Y algunas las identificas y otras por ahí te las hacen ver otros, esas contradicciones, porque en el calor de la discusión aprendés también un montón. Vos tenés que tener un lazo más allá del puro objetivo político, racional en tu cabeza, para poder estar ahí, férreo, y creer también mucho, no sé si lo hablamos entre nosotros en otro momento, pero me suena, creo que ya saben de lo que estoy hablando, en creer en el grupo, no me acuerdo quién lo había comentado el otro día, más que en el objetivo militante o en la transformación de la realidad o en el objetivo que sea, creer en tus compañeros. Sí. Alguien que lo diga mejor que yo.
Sí, Eso, sí, por favor. recuerdo a qué hace referencia. Yo dije que lo había dicho Gramsci, pero digamos, estoy totalmente dando la oportunidad de que la gente lo comente y nos contradiga, y me contradiga en Twitter y en Instagram, porque la verdad es que no me acuerdo. O sea, suena a Gramsci, pero no me acuerdo, entonces no lo quiero decir. No puede encontrar el texto. El texto, si alguien encuentra el texto, Pero, lo tira. exactamente. Pero lo que dice supuestamente, pongámosle Gramsci, a completar y a corregir de última, era la cuestión de que una persona puede no tener, o un militante, digamos, puede no tener del todo racionalizado o pensado su pertenencia a una idea, a un objetivo, a unos medios. Quizá no lo puede explicar del todo por qué milita, por aquello que milita. Sin embargo, en última instancia, cree en que alguien de su grupo lo puede explicar mejor. Y por lo tanto, en realidad, su creencia no está en el objetivo final, no está en el objetivo último, sino que su creencia está esencialmente en el grupo. Entonces, en realidad ahí lo que está diciendo es la creencia no es individual, es una creencia social, es una creencia en el grupo, y por último, en realidad pertenece ahí por el grupo. Bueno, se puede discutir, pero me parece que es una forma de verlo muy, muy, muy interesante. Y me quedé con otra cosa que tenía que ver, que vos habías dicho, o que lo habías esbozado, que tiene que ver con la delegación, quizás, de cuestiones o decisiones individuales en el grupo, hace o permite pensar en esta pérdida relativa de libertad individual en pos, si se quiere pensar de forma optimista, una libertad grupal, una libertad compartida mucho mejor y superadora. Ahora, empiezan a entrar conceptos como disciplina, como orden, como, viste, autoridad. Y quizás eso a una persona individual puede no agradar. Sí, basta decir. No, tal cual. O sea, es un juego, si lo querés poner en términos de Wittgenstein, es un juego con reglas mucho más duras que cualquier otro grupo. Si vos querés entrar a jugar en ese código, en ese campo social, diría Bourdieu, que tenés que aceptar o tener los huevos para discutirla. Claro. Es así, y plantear la discusión. Es una decisión que tenés que tomar. Las cosas ahí se manejan de esa manera, podés discutirlas y o aguantarlas. Exacto. Sí, es que es un poco así. Además, creo que tiene un condimento de que una agrupación política se expide sobre temas públicos. Está todo el tiempo tomando decisiones, está todo el tiempo diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, sobre temas políticos. Está todo el tiempo tomando una posición frente a la realidad. Y los otros grupos que uno comparte, que no tienen por ahí objetivos de poder, no son así. Son ambiguos, se contradicen y a nadie le importa, no son figura pública, no hay por qué defenderlos, no podemos enojar un día y amigarnos el otro, la política también, convengamos que eso pasa bastante seguido, pero en otros términos, y el hecho de tomar posición sobre cada uno de los temas que suceden, y vos tenés que tener una opinión al respecto porque sos una agrupación política, es desgastante si vos tenés que limar asperezas propias para poder ingresar en esa maquinaria como una pieza más. Tiene su costo, tiene un costo un poquito más alto. Sí. Jamás pensé que en este podcast se iba a nombrar a Wittgenstein, jamás. Pero bueno, digamos, lo doy por como un mérito total tuyo, o sea, esto va a quedar en la historia. Yo pensé, cuando estamos todo el tiempo hablando, y digamos, hablando en algún punto de reflexiones que atravesaron a los clásicos. Hablamos de Weber, y a mí me surge todo el tiempo hablar también de Durkheim, porque si nosotros hablamos, sé que parece como que estamos nombrando miles de autores, pero en realidad nombramos miles de autores porque son pertinentes a la discusión de la imposición del grupo y por lo tanto de lo colectivo sobre el individual, el hecho social. ¿Acaso la tarea que nos compete, no? Exactamente. Pero viéndola en un grupo más reducido, que en este caso es una agrupación política, pero como dijimos, con reglas, bueno, en este caso PRTER, reglas de tipo moral, casi de conducta, o sea, algo más cristalizado, podríamos decir. Se ve más, pero hoy en día en cualquier agrupación militante, imagino que se ve de la misma forma, capaz sin un manual de cómo ser militante así hasta, pero está.
Es tal cual. O sea, nosotros quizás al entrevistarlo a Anguita tenemos una visión quizás, no sé si extrema, no quiero decir extrema, sino en el punto de que la conducta, la autoridad, la disciplina implicaba poner en juego su propia vida. En el grueso de las agrupaciones políticas, en el grueso de las acciones políticas, no se pone eso en juego, o por lo menos en la actualidad, me parece a mí. Pero sí que es algo que es como intrínseco a la actividad misma. Y en ese entonces, además, como decía antes el Rasta, y vos con el tema de Cordobazo, y lo dice Anguita un poco en la entrevista, lo dejamos para cuando salga, pero bueno, era un contexto bastante violento, ¿no? Vietnam, el Che muere, lo matan en el 67, el Cordobazo, Mayo Francés, bueno, era un momento álgido, y bueno, como decía el Rasta, en ese entonces se veía a la violencia como una forma de poder hacer política, digamos, De transformación. Sí, de transformación, cosa que hoy no estaría planteado, no parece. Exactamente, a eso iba. Me parece que hay que hacer una comparación, no sé si comparación en realidad, un salto de varias décadas para encontrarnos en lo que nos llega a nosotros como la intención de militancia o la vocación de militancia, que es muy distinta a la de aquellos momentos, incluso la que tiene Anguita hoy en día, según lo que vimos, y que implica cambios, o sea, legados, tradiciones, pero al mismo tiempo muchos cambios. Sobre todo, me parece a mí, y es algo que probablemente compartan, que tiene que ver con la organización justamente de las organizaciones. Sí, para él. No, como decía Rasta antes, me parece que parte del proceso social, del contexto social en el cual estamos sumergidos, influye en esos cambios, por más que haya un legado, por más que haya ciertas ideas rectoras, creo que el contexto es otro, entonces nuestras prácticas también se amoldan a eso. Sí, parte de la transformación de la sociedad, en todo caso, incluso en parte y en gran parte por la dictadura que sucedió acá en Argentina, la última dictadura, da cuenta o permite pensar que la existencia, el surgimiento, el creciente impulso en las últimas décadas de lo que hemos dado en llamar, no nosotros, sino otros, los nuevos movimientos sociales, esa forma de organización medio heterogénea, más vinculada quizás a elementos particulares de ciertos grupos, de lo cual tanto se ha escrito, me parece que le permite a uno pensar en cómo se organizan y por qué son nuevos, y por qué se llaman movimientos y no partidos, y por qué sociales y no políticos. Entonces, de eso, en parte, también estuvimos conversando o preguntándole a Eduardo Anguita, y que nos daba su percepción usando un ejemplo especial que tiene que ver por su relación personal con La Garganta Poderosa. Para los que no conocen La Garganta Poderosa, es una organización, corríjame si me equivoco, salida, digamos, una organización compuesta por villeros. Sí, tal cual. Surge de los barrios más populares de Capital Federal. Exactamente. Córdoba. Y como tal tiene organizaciones, o tiene una forma de organización que les es propia y les es... se amolda a la perfección a su estilo, a sus objetivos, a su forma de relacionarse. Bien, Eduardo Anguita va a tomar como ejemplo en la entrevista a La Garganta Poderosa para dar su opinión sobre las bondades que tiene este tipo de organización respecto a la anterior y también los defectos o los potenciales defectos o lo que él ve como dificultades. Si les parece, escuchamos qué es lo que habla, sobre todo pensando en los defectos, y volvemos a debatir. Dale. Tiene que confluir muchas cosas para que lo virtuoso de los movimientos horizontales, democráticos y participativos
desde mi punto de vista, tiene que confluir con muchas otras cosas para que en algún momento puedan aspirar a, bueno, hacer un cambio. Mientras tanto, bueno, cualquier cosa que sea participativa, desafiante, distópica, me parece interesante. Ahora, de ahí a plantear que eso es modélico para una sociedad distinta, no me parece ni el momento ni lo que ellos pasaron los. Bien, ahí habla justamente de las virtudes de la participación y de esta autonomía relativa del individuo, esto de que es movimiento, y que viste como que cuestiona la disciplina, de la cual él en algún momento formó parte, pero al mismo tiempo habla de las dificultades que esa misma horizontalidad y participación y democracia interna abrumadora podría llegar a impedir a los objetivos mismos de la organización. Y es interesante, es muy interesante porque sí la destaca esa horizontalidad, o sea, la ve como algo positivo o como algo potencialmente interesante, pero bueno, él también fue formado en un tipo de organización política netamente vertical, como lo decía él, verticalista. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto juega su experiencia en esta valoración que tiene de la Garganta Poderosa, pero bueno, es muy interesante que un militante de este tipo nos diga esto, ¿no? De la cual habla muy bien, insistamos en que van a escuchar después toda la entrevista, él habla muy bien de la Garganta Poderosa, con la cual colabora y tiene relación personal, pero lo agarra como ejemplo, es el ejemplo que tiene cercano, y bueno. Sí, porque además lo traía a colación cuando le hablamos de cierto legado de aquellas agrupaciones de los 70 hoy en día, y tomó a la Garganta Poderosa, con lo cual ve cierto legado, ¿no?, ideológico, imagino, moral, en este tipo de organizaciones, pero bueno, destaca que hay una diferencia entre el tipo, o sea, la forma de organizarse, y bueno, está buena la diferencia que hace. Sí. Y tiene, o sea, me parece que hace un razonamiento que es bastante lógico. Digo, una organización vertical donde una persona, si lo querés poner para ser simplistas, toma una decisión. Puede ser una persona que sea por demás inteligente, un gran estadista, que sepa bien lo que está haciendo, hace que las decisiones se tomen de manera mucho más efectiva y mucho más direccionada hacia los objetivos de la organización, que seguramente van a ser muy, muy similares a los objetivos de esa persona que toma la decisión. Ahora, eso no tiene nada que ver con una organización de una villa. Digo, personas que fueron olvidadas durante décadas por un sistema que no los incluyó en ninguno de los aspectos que se puedan imaginar, sino que además los bastardeó, los oculta y los margina constantemente. ¿Qué tipo de referente pueden llegar a tener esas personas como para poder tomar una decisión y decir, no, lo que diga esta persona vamos a hacer nosotros? Me parece que la organización horizontal en los barrios populares es lo que mejor les sienta y no podrían organizarse de otra manera. O sea, querer insertar un tipo de organización en una realidad que no es la que le condice, es equivocarse uno. Entonces sí, probablemente sea menos efectiva comparada, pero las realidades son incomparables, precisamente ahí es donde está el problema. Sí. Hay que señalar que también, de vuelta, lo van a ver en la entrevista, lo van a ver cuando lo subamos, hay que contextualizar que todo esto se da en una línea de transformación económica que, a la vez que fragmenta en nuevos movimientos sociales, Anguita revela que le preocupa porque estos nuevos movimientos sociales fragmentados tendrían que enfrentarse a concentración económica y a concentración de las empresas, que es muy superior a la que en algún momento él vivió. Entonces ahí se da todo un juego de contradicciones en el cual él apoya en algún punto, lo señala como muy positivo, pero al mismo tiempo ve las dificultades, insisto con lo mismo. Y de hecho él añade algo bastante interesante vinculado a el grado de relación con los
los políticos o las distintas partes de la sociedad, sea la sociedad civil, llamémoslo, o la sociedad política, pongámoslo, a las autoridades. Él lo que dice es que esta generación, o en esta época de militancia, lo que la caracteriza es la ambigüedad. No lo dice como algo negativo, per se, pero habla de la ambigüedad en las relaciones políticas. Y van a ver ahora, vamos a compartir un audio para ir ya adentrándonos hacia el final del programa. ¿Les parece? Vamos. A mí esta cosa de ambigüedad, si querés, no me parece mal. Esta cosa de internarse por caminos donde no sabés si tener retaguardia ni tener respuestas, para esta época de incertidumbres, de indefiniciones, no me parece mal. Bien, como veníamos señalando, esto de él vivió en una militancia en la cual optar por una vía implicaba poner en riesgo su vida, la vida de sus seres cercanos, la vida de su organización, de su familia. Cualquier acción errónea era poner en riesgo la propia vida. Entonces, él está viendo desde el pasado, quizás, el presente en el cual tal vez no está mal no jugarse por nada sin tener algo por la cual escaparse por las dudas. Sí, yo creo que todo esto, o sea, en ese momento me parece que las organizaciones en los 70, digo, si bien tenían muchas incertidumbres porque estaba en juego su vida en algunos momentos, creo que tenían más certeza de cómo era el camino, porque había experiencias que avalaban un tipo de camino. O sea, la Revolución Cubana, otros estallidos sociales, otra forma de actuar, le daban como cierto pie para decir, bueno, es por acá y hay experiencias que fueron efectivas. Hoy en día, al no tener esa certeza de cómo actuar, creo que también se ve en esta especie de ambigüedad que la ve como eventualmente positiva, porque el momento es así, es otro momento histórico. Sí, al sumo cambiarán los objetos, cambiarán las formas, pero la acción de militar se mantiene constante. Sí, seguramente muchas de las ideas son bastante parecidas, muchos de los horizontes que tienen son similares, pero sí que el momento cambia la forma de actuar, me parece. Repaso un poco, a ver, comentarios de Instagram a la pregunta de ¿qué opinan sobre la militancia política como herramienta de transformación? Ahí comentamos que Seba Dinnerstein lo que decía. También tenemos otros comentarios de, por ejemplo, Valvanericus, que dice que es una vía y un lugar de influencia importante, pero no hay que descuidar el contacto con la realidad. Importante, fundamental. Lula B-G, andá a saber qué significa todo eso, qué nombre tiene, dice que sería interesante, hablando de militar, pero cuando se dejen de ver el ombligo y hagan algo por transformar en serio. También hay una crítica ahí vinculada con no te quedes con la teoría, hace algo, o sea, la práctica, vuelve a la definición inicial. O sea, no se consideres militante si no ejerces la acción y la práctica. Y por último también tenemos a Matías Roberto Figueroa, que sí nos dio el nombre, el segundo nombre y apellido, que dice que es una herramienta para conocer y es una esfera muy criticada desde lo externo. Y además pide que le mandemos un saludo, así que le mandamos cordialmente un saludo a Matías Roberto Figueroa. Bueno, instamos a todos, obviamente, a escuchar el programa y la entrevista a Eduardo Anguita. Es una entrevista larga, pero es una entrevista llena de contenido, muy interesante y de primera mano. De alguien que vivió las épocas más difíciles, más violentas, el momento de un, ¿cómo se puede decir? Álgido en la historia argentina moderna. Bueno, eso como para ir cerrando. Y aparte, como siempre saben, nosotros, además de invitarlos a seguirnos en Twitter y en Instagram, otra vez, @título en trámite, y si nos comentan algo vinculado a este programa, probablemente lo comentemos en el programa siguiente, como venimos haciendo, un repaso por una serie de títulos, de autores, de teorías vinculadas a este tema, que es tan interesante, está lleno de trabajos para desarrollar desde múltiples perspectivas.
pasando por la perspectiva histórica hasta la perspectiva biográfica, la perspectiva teórica, sociológica, hay de todo y para todos los gustos. ¿Alguno quiere recomendar algo en particular? Sí, a mí me gustó mucho un texto hablando sobre la militancia de los 70, sobre la moral, que es de Siriza y Rodríguez Agüero, que habla el título es Militancia Política y Subjetividad, la moral del PRT-ERT. Es muy bueno, es un artículo corto, se los recomiendo. Lo tenemos para compartir si alguien lo quiere, así que ese me gustó mucho para pensar la militancia en aquellos años. Bien, yo como siempre, la gente me tilda como se dice, de repetitivo. José Carlos Mariátegui, El hombre y el mito, todo el elemento moral y de fe y de creencia en la transformación política está ahí hace muchos, muchos años. También, bueno, obviamente La voluntad, una historia de la militancia revolucionaria en Argentina, el libro clásico de Eduardo Anguita y Martín Caparrós por el lado biográfico, no suyo, sino de muchos militantes del ERP y de Montoneros. Otro biográfico, Memorias de un militante internacionalista, de Daniel Pereira, y Lecciones de batalla de Gregorio Flores, también obrero, dirigente del CITRAC, un sindicato clasista de aquella época, justamente participante del Cordobazo, que es el evento que nos convoca en algún punto. También tenemos de Roberto Carri, sociólogo, identidad total del peronismo y Montoneros y la sociología peronista en Montonera. También se puede leer, para aquellos que les interesa un poco más de la teoría. Perfecto, sí, yo tenía anotado Mujeres Insurrectas, un aspecto poco considerado de esta época, la militancia femenina en las organizaciones y toda la relación con los compañeros hombres y a ver la participación, el protagonismo de mujeres en la lucha de los 70. Mujeres Insurrectas, Condición Femenina y Militancia en los 70, de Patricia Sepúlveda. También ese se consigue en PDF, pueden consultar. Y después, bueno, como mencionaba, teóricos de la acción colectiva, dentro de los cuales se puede englobar, obviamente, la acción de militar, la acción colectiva de transformación política, para uno u otro lado. Hay mucho de Mancur Olson, Ludolfo Paramio, hay un montón, hay para todos los gustos. Al que le interesa, pregunta, no hay ningún problema, incluso si tenemos en PDF, lo compartimos. Muy bien, dimos todos los saludos. Yo especialmente quisiera saludar a todos los oyentes que nos comentan, más allá que en este programa hayan sido estas 4 personas, a todos los oyentes en general que nos ponen me gusta, nos retuitean, comparten y hacen de todos lados. Me parece que está bueno para agradecer, saludar y obviamente convocar a que se sigan manteniendo en contacto y escuchando los programas. Obviamente al resto del grupo. En estos días, depende de cuándo lo escuchen, será el día del sociólogo y la socióloga en Argentina, así que también va el saludo para todos los colegas, incluyendo para ustedes. ¿Y algún saludo más para alguno de ustedes que quiera reivindicar? ¿Insultar? No, yo creo que ya repartiste suficiente. A nadie, ninguna dedicatoria para insultar a alguien, no, tampoco. En privado. Yo soy bastante... Eso por privado, perfecto. Muy bien. Listo, elogios por vía pública, críticas al podcast por vía privada. ¿Está bien? Siempre. Por favor. Muy bien. Bueno, les agradecemos nuevamente la atención. Quedan más invitados para escuchar el próximo programa, el podcast, donde va a salir la entrevista con Eduardo Anguita entera. Esto fue solamente un adelanto, mezclado con el programa en general de militancia y nuestros debates. Y damos por concluido el programa, esto como siempre, en una nueva edición de Mi vieja quería un abogado, y ustedes dirán que esto que es Un podcast de Podcast sociología. de sociología. Ha sido un placer, nos vemos la próxima.